Neoconstitucionalismo. El término neoconstitucionalismo en principio no indica novedad. Es un término que se utilizó para definir cierta realidad en el mundo del constitucionalismo a finales del siglo XX. En el debate teórico del derecho hemos observado que siempre existen diversas posturas ante un tema o problema jurídico. El neoconstitucionalismo no es la excepción. Es importante para el debate no confundir los planes teóricos y prácticos, tentación ante la que sucumben muchos analistas y juristas. El término fue acuñado por primera vez en Buenos Aires en 1997 en el siglo XXVIII, en el XXVIII, Congreso Mundial de la Filosofía Jurídica y Social. Para que nos quede más claro, voy a repetir esta parte, que el neoconstitucionalismo fue utilizado por primera vez en Argentina, Buenos Aires, en el año 1927, en el número de Congreso 28 Mundial de Filosofía Jurídica y Social. Al inicio el vocablo se empleó para referirse a una serie de posiciones teóricas que se contraponían al iuspositivismo, pero que también marcaban distancia del iusnaturalismo. Es esta corriente donde se difundió muy rápido por América Latina y parte de Europa, especialmente en España. Ello se explica por la estructura de estos sistemas jurídicos y por sus constituciones densas y largas. Es importante señalar que el término ha ido evolucionando y sufriendo muchas modificaciones, en la cual el término comenzó a ser utilizado no para definir una corriente filosófica del constitucionalismo, sino para caracterizar y definir cierto tipo de sistema jurídico caracterizado por tener como pilar a una constitución larga, rígida y garantista. Entonces vemos aquí que el término comenzó a ser utilizado no para definir una corriente filosófica, sino más bien para caracterizar y definir cierto tipo de sistema jurídico, caracterizado por tener como pilar una constitución larga, rígida y garantista. Es importante hacer una reflexión sobre lo hasta ahora planteado, que a finales del siglo XX se dieron cambios constitucionales en América Latina importantes. Por ejemplo, en Colombia en 1991 se da una nueva constitución. Luego le sigue nuestro país Ecuador en 1998 y Venezuela en 1999. Posteriormente Ecuador vuelve a darse una constitución en el 2008. Y son estos hechos que no pasaron despercibidos por la teoría constitucional y han sido estudiados y se han ido sistematizando y quedando arropados en los que se conoce como neoconstitucionalismo. Sin entrar en valoraciones sobre la idoneidad de estos textos constitucionales, debemos evitar caer en la falacia realista que sostiene que por el hecho de que la realidad sea de violación de la Constitución, significa que la Constitución es inadecuada. Esto evidentemente es una falacia y no es así. Lo otro sería caer en la falacia normativa, afirmando que la Constitución es buena, luego la realidad también lo es, pero sabemos que tampoco es así, porque como conocemos, o sea, la Constitución es como una teoría, ¿no? Es como unas bases, unas reglas, unas normativas que están como para regular la conducta del ser humano, de la sociedad. Pero sin embargo, ¿qué es lo que vemos en nuestra realidad? No lo vemos, porque hay robos, hay asesinatos, homicidios. Entonces, como dice aquí, esto es lo que quiere decir este texto, porque dice que debemos de quitar las falacias realistas, porque no por el simple hecho de que la Constitución sea buena, quiere decir que la realidad también lo sea. Eso en cuanto a la falacia normativa, ¿no? Pero la realista también va relacionado a esto porque dice que si la realidad en cambio es mala, no quiere decir que la Constitución es mala. Eso es lo que hace referencia el texto. Siguiendo las características del constitucionalismo, tenemos que el antipositivismo es la oposición entre principios y normas y que existe un contraste entre forma y sustancia e interpretación orientada en los valores. Sobre la estructura de la norma jurídica, los principios, el Estado constitucional, presenta dos dimensiones. Voy a repetir esta parte porque se ve que es interesante. Dice que sobre la estructura de la norma jurídica, los principios, dice que el Estado constitucional presenta dos dimensiones, la legalista y la constitucionalista. El principio de legalidad como paradigma se considera un hecho adquirido.
superar el límite formal para enfrentar los conflictos sociales. Por su parte, ponderaciones, balances y desacuerdos. La interpretación del derecho en base a principios presenta muchos desacuerdos, por lo cual se requiere la ponderación. Se deben sopesar valores para llegar a una proporción entre lo tutelado y lo sacrificado. Y por su parte, la característica del derecho y la justicia menciona que la justicia entra a formar parte de los criterios y validez del sistema y que se hace necesario la interpretación moral de la Constitución. Para agrupar algunas consideraciones sobre el neoconstitucionalismo, podemos decir que no existe una posición homogénea sobre el mismo. Sin embargo, acá la palabra no es lo importante, sino lo que ella significa, es decir, a qué se refiere. Y en ese sentido podemos señalar que trata sobre la teoría de los derechos fundamentales como centro de la teoría del derecho y del Estado, en donde la construcción del derecho se realiza a partir de las personas y colectividades y de sus derechos y que no surge de la ley, sino más bien de la propiedad, del mercado, de la autonomía de la voluntad, del derecho subjetivo, del Estado, también del orden público, como también de los principios generales de la civilización y que también proviene del progreso. Ecuador y el neoconstitucionalismo. Es importante destacar antes de adentrarnos al neoconstitucionalismo y al Ecuador, que esta corriente ha sido desarrollada por los europeos. Esto lo observamos al leer Ferrojoli, Dworkin, Alexei Zabrelsky, entre otros. Sabemos que nuestro derecho tiene una gran influencia de Europa y que vale, por ejemplo, citar que la primera constitución de Ecuador está influenciada por la constitución francesa y el Código Civil está inspirado en el Código Napoleónico. Algo que no sabíamos, que desconocíamos algunos, es que el Ecuador, su primera constitución fue influenciada por la constitución francesa y que su código civil está inspirado en el código napoleónico. Siendo así, la constitución de Montecristi tiene influencias del sistema constitucional europeo posguerra, como la idea de control de constitucionalidad y tribunal constitucional. Sin embargo, la misma introduce algunas novedades que son propias de la región latinoamericana y otras que son propias de los movimientos y luchas sociales de los ecuatorianos y de los andinos. La Pachamama, el Suma Casuay, la plurinacidad, la democracia comunitaria, la justicia indígena, la interculturalidad, estas dos últimas, haciendo referencia a la justicia indígena y la interculturalidad, estuvieron en la Constitución de 1998. Dentro de los rasgos que vale la pena destacar de la Constitución del 2008, por polémicos, tenemos el hiperpresidencialismo de la Constitución diseñado en la Constitución de Montecristi, que no encaja con un Estado plurinacional y una democracia participativa. Y tenemos otra polémica que es la constitucionalización del derecho privado puede convertirse en una puerta hacia la conflictividad. Nuevamente, dentro de los rasgos que vale la pena destacar de la Constitución del 2008, por polémicos tenemos que existe un hiperpresidencialismo que está diseñado en la Constitución de Montecristi que no encaja con un Estado plurinacional y una democracia participativa. Según lo que comprendo de esta polémica, quiere decir como que van repitiéndose mucho los presidentes y no dejan que ingrese otras personas que también puedan implementar nuevas ideas y más bien otros ideales, y que por su parte la constitucionalización del derecho privado puede hacer como una oportunidad a la conflictividad. Ahora vamos a ver sobre lo bueno y lo malo del neoconstitucionalismo. El tema es algo complejo y polémico y tiene sus seguidores y detractores. Vemos, sin embargo, que el cuerpo doctrinal recae principalmente en europeos y algunos teóricos del derecho de Norteamérica. Paradójicamente en la región han sido pocos los estudios dedicados al tema y los que existen. En su mayoría están siendo expuestos por políticos, filósofos y algunos actores de los movimientos sociales, no por juristas, sino más bien definir lo bueno y lo malo sería tema de la ética más que el derecho. Pero vale reflexionar sobre lo que nos señala Ávila Ramiro en el año 2012 al decir que, en el estado legal,
la autoridad estaba sometida a la ley y la ley es hecha por el Parlamento. El Parlamento, al elaborar la ley, resultaba ser la única autoridad no sometida. Entonces prácticamente hay una desigualdad ahí, ¿no? Y que decía también el autor Ávila Ramiro que en el Estado constitucional, en cambio, toda autoridad, incluida el Parlamento, está sometida a la Constitución. Pero la Constitución tampoco es cualquier norma, porque contiene derechos que se consideran fundamentales y que el Estado legal puede convivir con el autoritarismo y con la violación masiva de los derechos humanos, mientras que el Estado constitucional no. En el Estado constitucional se incluye a todas, así sea el que está construyendo las normas. Esta afirmación de este autor Ávila puede resultar de cierta manera desde el plano teórico, pero no desde el práctico real, puesto que el Estado siempre tiene la potencialidad de violar los derechos por ser un poder que maneja el uso de la coacción y la fuerza. Dejemos este punto abierto para que cada uno, después de leer el artículo de Ávila Ramiro, saque los elementos que puedan sustentar lo bueno y lo malo del neoconstitucionalismo. Entonces tenemos las siguientes preguntas para responder el texto citado por parte del autor Ávila. ¿En qué nos dice? Que nosotros mismos saquemos lo bueno y lo malo del constitucionalismo. Por lo tanto, nos ayuda dirigiéndonos, guiándonos a través de las siguientes preguntas. Primero, ¿se trata de una nueva corriente filosófica del derecho? Esto está haciendo pregunta de la constitucionalismo. Dice que si el constitucionalismo se trata de una nueva corriente filosófica del derecho, ¿será? Otra pregunta ¿es una nueva teoría que explica la naturaleza del constitucionalismo? ¿Será que es una doctrina difusa que aún no tiene un objeto bien delimitado? ¿O será que es una doctrina que sirve para caracterizar un nuevo modelo político jurídico? Esto es tarea individual. Y bueno, eso terminamos por el capítulo de hoy, acerca del constitucionalismo, el neoconstitucionalismo y lo bueno y lo malo del neoconstitucionalismo. Nos vemos en el próximo capítulo.